Hola a todos, este video es una clase más del curso en línea para bachillerato de matemáticas, que si quieren ver más información de ese curso, vayan a la descripción del video y ahí está el enlace para el curso. En esta clase vamos a ver el tema de rotación, para lo cual tengo esto acá en la pizarra para introducir el tema, que es un cuadrito de papel. Le puse 4 imanes, que bueno, son un poco grandes, pero la idea es que esos son, por decir así, vendrían siendo los vértices, ¿verdad?, de ese cuadrado que está ahí. Y entonces lo que nosotros hacemos cuando aplicamos una rotación, lo que hacemos es rotar la figura teniendo un punto de referencia, que en realidad el punto podría ser parte de la figura o el punto podría también estar en algún otro lado sin necesariamente estar tocando esa figura. Pero yo lo voy a introducir de esta manera. Por ejemplo, si yo voy a rotar este cuadrado de acuerdo a este punto, lo que yo voy a hacer es como que si, bueno, me olvido de los otros puntos, tengo ese punto, de este punto es en el que lo voy a rotar. Entonces es como si yo lo roto en dirección a las manecillas del reloj, sería en esta dirección. Y por ejemplo, si lo roto 90 grados, entonces lo que estaría haciendo es más o menos esto. Entonces esto es como nosotros hacemos la rotación de una figura. Eso fue nada más una rotación de 90 grados, ¿verdad? Si lo hago todo 180 grados, entonces seguiría rotándose hasta acá. Después 90 grados más, entonces serían 270 grados, sería rotarlo hasta aquí. Y cuando nosotros rotamos a 360 grados, la figura nos queda exactamente en la misma posición, porque es darle una vuelta entera y llegar a la misma posición en la que estábamos. Entonces, de esta manera es como quiero introducirles este tema, pero como les decía, no necesariamente tiene que ser un punto en la figura. Puede ser, por ejemplo, que se rote con un punto más o menos, por decirlo así, que esté acá. ¿Y cómo se hace? Bueno, si nosotros viéramos una línea recta de este punto a este punto, lo que hacemos cuando estamos rotando la figura es que ahora este es nuestro eje de rotación. Entonces nosotros lo rotamos de acuerdo a ese eje de acá, ¿verdad? Entonces, digamos, si lo rotáramos 90 grados, vendría siendo que después esta línea de acá va a quedar más o menos como por aquí, ¿verdad? Obviamente ahora lo estoy haciendo así a la vista, no medida exacta, pero bueno, 90 grados más o menos sería por aquí. Entonces lo que pasaría es que nosotros empezamos a rotar esto que tenemos acá, 90 grados, ¿verdad? Y nos quedaría más o menos por ahí. Entonces, así también se pueden aplicar rotaciones. Se los quiero enseñar así, con estas figuras, para que lo vean un poquito más, digamos, práctico, ¿verdad? Y así se les sea más fácil la introducción a este tema, se les sea más fácil ver cómo es que se realizan las rotaciones. Antes de seguir a más profundidad con la explicación del tema, quiero mencionar algo muy rápidamente, ya que en los temas del examen hay un objetivo que dice identificar elementos de figuras geométricas que aparecen invariables bajo reflexiones o rotaciones. Ya en el video de reflexiones había hablado de cuando habían elementos que no variaban después de hacer una reflexión. Ahora voy a mencionarlo rápidamente en el caso de la rotación. En el caso de la rotación, por ejemplo, si tenemos esta figura, ¿verdad? Y voy a rotar de acuerdo a este punto de acá y lo voy a rotar por ejemplo, en contra de las manecillas del reloj 90 grados, entonces lo rotaría para este lado. Vean que la figura se está moviendo, ¿verdad? Pero ese punto sigue estando justamente donde estaba antes. Entonces, si nosotros rotamos una figura tomando como punto o eje de rotación un punto que está en esa figura o un vértice de esa figura, ese vértice se va a quedar ahí en ese mismo lugar, o sea, va a permanecer invariable, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar aquí una pequeña tabla, que esta tabla nos da información de cuando rotamos un punto
tomando el origen, o sea, el punto 0,0 como centro de rotación. Que esta información que les voy a decir ahorita es bastante importante. En los últimos exámenes de bachillerato por madurez que yo he visto, cuando ponen un examen de rotación, siempre lo han puesto centrado como centro de rotación el punto origen. Entonces es muy importante que se aprendan esta tabla porque les puede salvar ese punto y además es muy rápido de solucionar. Esto sería de la siguiente manera. Vamos a ir viendo ejemplos. Entonces, en este primer ejemplo tenemos el punto P 4,3. Que vean que aquí la rotación que vamos a aplicar es en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? En el examen siempre nos van a decir si estamos rotando en dirección a las manecillas del reloj o en dirección opuesta. Entonces, de eso no se preocupen. Entonces ahí tenemos el punto P, que es 4,3, y vean lo que pasa cuando lo rotamos en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? En estos ejemplos todo va a ir en contra de las manecillas del reloj. Lo estamos rotando 90 grados, nos queda menos 3,4. Entonces vean qué curioso, ¿verdad? Nos quedan casi que los números, pero se nos cambian de posición y además uno pasa a ser negativo. Entonces, en el primero tenemos 4,3. Primero lo cambiamos, o sea, el que estaba en la X pasa a la Y. Y en este caso, cuando lo rotamos solo 90 grados, la X se nos hace negativa, ¿verdad? Porque estamos pasando a la zona del plano cartesiano donde las X son negativas. Entonces, eso es lo que dice en esa tabla. Vean que lo que dice en esa tabla es que tenemos el punto AB, ¿verdad? Si lo rotamos, en este caso sería hacia la izquierda en contra de las manecillas del reloj. Si lo rotamos 90 grados, nos queda menos B, A, ¿verdad? Que menos B es el número, sería que está primero en la Y, entonces lo pasamos a la X y le cambiamos el signo, por eso tiene un menos ahí. Y el que estaba en la X lo ponemos en la Y. Ahora, seguimos al siguiente ejemplo, que es donde lo rotamos 90 grados más, o sea, lo estamos rotando 180 grados desde ese punto que habíamos empezado, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo tenemos el punto 4,3 y ahora lo rotamos 180 grados, vean que queda, por decir así, el 4 y el 3, pero le estamos cambiando los signos. Entonces, lo rotamos 180 grados hacia la izquierda, pasó de ser el punto 4,3 a menos 4,3, y a eso es lo que está en la tabla, ¿verdad? En la tabla el punto inicial es A, B, lo rotamos 180 a la izquierda y nos queda menos A, menos B. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? En la tabla no es que ese menos A y menos B significa que siempre van a ser negativos, ¿verdad? Sino que lo que quiere decir es que se le va a cambiar el signo. O sea, si hubiéramos empezado con otro punto donde la coordenada inicialmente estaban negativas, ¿verdad? Por ejemplo, que hubiera sido, en lugar de 4,3, hubiera sido menos 4, menos 3, como es ahí el punto P', ¿verdad? El que estamos teniendo como resultado, menos 4, menos 3. Si ese menos 4, menos 3 lo volvemos a rotar 180 grados, nos va a quedar el punto 4,3. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que no se confundan, acá en la tabla hay un menos A, menos B, y que piensen que siempre que se rote 180 grados van a quedar números negativos. Eso no significa eso, significa que se le cambian los signos. Entonces, si yo los tengo los dos positivos, 4,3, me va a quedar menos 4, menos 3. En el caso de que lo tuviera menos 4, menos 3, más bien me va a quedar 4,3. O si fuera el primero positivo y el segundo negativo, cuando los cambie me va a quedar el primero negativo y el segundo positivo, ¿verdad? Siempre me va a cambiar de signo. Bueno, entonces seguimos con el siguiente ejemplo, que es cuando lo rotamos 270 grados hacia la izquierda todavía, ¿verdad? Tenemos el punto 4,3 y nos queda 3, menos 4. Entonces se cambian las coordenadas y además el Y me queda, en este caso, le cambio el signo. Entonces vean otra vez en la tabla, tengo el punto inicial A, B, y cuando le hago la rotación a la izquierda 270 grados, el A va a pasar de segundo y se le va a cambiar el signo, y el B va a pasar de primero, ¿verdad? Y por último, cuando lo roto 360 grados, que era lo que yo les decía al principio, si yo le doy una rotación de 360 grados,
todo me queda lo mismo, me queda la misma figura. Entonces, bueno, eso también incluso sería un caso donde los elementos no varían, quedan invariantes, que es cuando se le hace una rotación de 360 grados y la figura queda justamente donde estaba en el momento inicial. Y bueno, ustedes dirían, bueno, ahorita vimos todo lo que era rotar en contra de las manecillas del reloj, de manera opuesta a las manecillas del reloj, ¿verdad? Pero observen, por ejemplo, en lo primero que habíamos dicho, que era el primer ejemplo donde se rotaba del punto P 4,3 90 grados hacia la izquierda. Eso sería lo mismo que si nosotros rotáramos todo hacia la derecha 270 grados. Luego, rotar 180 grados hacia la izquierda o hacia la derecha queda exactamente igual, ¿verdad? Y el tercero, que sería 270 grados, así que lo habíamos visto hacia la izquierda, sería lo mismo que rotar 90 grados hacia la derecha. Entonces, eso espero que les quede bastante claro para que así puedan aplicarlo, porque con solo esto ya podemos saber cuánto nos va a quedar cuando lo rotamos a la derecha o a la izquierda. Les voy a poner ahí incluso en la tabla, aquí que les está saliendo en este momento, la información también de cuando lo estamos rotando tanto como a la izquierda, que era lo que teníamos antes, como si lo rotamos a la derecha, ¿verdad? Que, repito, si vemos el punto inicial, ¿verdad? Después de segundo teníamos lo que era rotar 90 grados hacia la izquierda, que va a ser equivalente a rotar 270 grados a la derecha. El de 180 es lo mismo si lo rotamos hacia la izquierda o a la derecha. Y el de 270 grados, que era hacia la izquierda, sería el equivalente a rotar 90 grados hacia la derecha. Y el de 360 grados siempre va a quedar el mismo punto. Esa tabla que les he estado presentando acá es muy importante que la escriban. Escríbanla por favor primero antes de que vayamos a los ejemplos, para que la tengan ahí a mano y que cuando esté realizando los ejemplos vean la tabla y así van a ir entendiendo mejor cómo realizar los ejercicios, porque hasta el momento, por supuesto, tal vez está es un poco más confuso porque hemos solo hablado de la teoría, pero ya ahora cuando vamos a los ejemplos pues se aclara todo, o se hace todo mucho más fácil de entender. Entonces, de verdad, tengan esa tabla a mano, porque ya no la voy a tener más aquí, obviamente, porque voy a presentar los ejemplos. Y bueno, entonces vamos a los ejemplos. Bueno, entonces les voy a estar presentando esta figura que es del primer ejemplo. Ahí tenemos una figura con los puntos A, B, C, D, E, F, una figura irregular. Y bueno, la pregunta que nos hacen sobre rotación dice: si el polígono A, B, C, D, F, bueno, ahí sería A, B, C, D, E, F, se le aplica una rotación de 180 grados en dirección opuesta a las manecillas del reloj, o sea, hacia la izquierda, y centrada en el origen de las coordenadas. Vean que era lo que yo les decía, siempre uno lo centra en las coordenadas. ¿Cuál es el par ordenado que corresponde al punto imagen del vértice B? O sea, tenemos que ver, hacemos una rotación centrada en el origen y vamos a tomar el punto B, lo vamos a rotar 180 grados hacia la izquierda y vamos a ver cómo nos va a quedar ese punto B. Entonces, si nosotros nos fijamos en la imagen, el punto B tiene las coordenadas 1,3. Vean que ahí la coordenada X es 1 y la coordenada Y es 3. Entonces ese punto B inicialmente es el punto 1,3, ¿ok? Y lo que yo les decía, nada más simplemente vamos a ver la tabla que yo les presenté antes. Nos dice que lo estamos rotando 180 grados hacia la izquierda, y en la tabla nos decía que si nosotros tenemos el punto A, B, ¿verdad? Si lo rotamos 180 grados, que en este caso cuando lo rotamos 180 grados, lo que yo lo mencioné antes, es igual si lo rotamos 180 a la izquierda o 180 a la derecha, aplicamos lo mismo. Y va a ser que simplemente le cambiamos los signos a esas coordenadas. Entonces nos queda que el punto imagen de ese punto B va a ser menos 1, menos 3. Entonces vean qué fácil. Con solo aprendernos esa tabla ya solucionamos este ejercicio. Entonces es muy valioso porque es una pregunta que, si de verdad tenemos memorizada esa tabla,
la podemos resolver en 5 segundos. O sea, en lo que tardamos en leer la pregunta, la podemos resolver. Entonces es muy valioso para ahorrarnos tiempo para otros ejercicios que necesitemos más tiempo. Y además que por supuesto es un punto muy valioso para la nota, ¿verdad? Entonces bueno, nos quedó que es menos 1, menos 3 y eso sería la opción C. Entonces la respuesta a esta pregunta tenemos que es la opción C. Vamos a ir a este segundo ejemplo, que en este segundo ejemplo nos ponen esta otra figura que está acá. Y bueno, lo que nos dicen ahora con respecto a la rotación es que si al polígono BAFEDC, o sea, al final de cuentas es ese mismo polígono que tenemos ahí, pero no sé por qué razón decidieron empezar desde la B. Usualmente se empieza desde la A, ¿verdad? Pero ahí decidieron empezar desde la B, pero al final de cuentas es importante que nos estén mencionando toda la figura, ¿verdad? Todos los vértices de esa figura, que efectivamente nos está diciendo B, A, F, E, C, D, ¿verdad? Que están involucrando toda la figura. Y dice que se le aplica una rotación de 90 grados en la misma dirección de las manecillas del reloj, o sea, hacia la derecha. Vean que aquí ya no es como en el otro ejemplo, ¿verdad? Sino que va hacia la derecha, con centro en el origen. Entonces, ¿cuál es el palo ordenado que corresponde al punto imagen del vértice? Entonces, nuevamente vemos la tabla, ¿verdad? Que yo les había mostrado anteriormente y que yo les había dicho, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Porque esa tabla inicialmente lo habíamos visto como si estuviéramos rotando solo hacia la izquierda, pero yo les dije al final, una rotación a la izquierda de 270 grados corresponde a una rotación a la derecha de 90 grados. Entonces ahí es donde nos tenemos que fijar, en esa parte de la tabla, ¿verdad? Como que si fuera a rotar 270 grados a la izquierda, que es lo mismo que rotar 90 grados a la derecha. Y bueno, nos preguntan cuál es el par ordenado que corresponde al punto imagen del vértice A. Entonces primero simplemente vamos a la figura, vemos ese punto A, qué coordenadas tiene, y si vemos en las X es menos 4 y en las Y es 1. Entonces ese punto A tiene las coordenadas menos 4,1, ¿verdad? Y ahora vamos a lo que sería la tabla, ¿verdad? Y vemos que en la tabla nos dice que si tenemos un punto inicial A, B, entonces aquí si lo vemos de esta manera, mi A sería menos 4 y mi B sería 1. Si lo rotamos, en este caso 270 grados a la izquierda, o que sería lo equivalente a 90 a la derecha, nos va a quedar el punto B, menos A. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, por eso con este ejercicio los estoy escribiendo, porque el ejercicio el pasado era muy fácil. Se permanecían los números, por decirlo así, pero se le cambiaban los signos. Este ya es un poquito más confuso, entonces por eso lo estoy escribiendo, para que vean que tienen que tener cuidado con ese menos de la tabla, porque ese menos de la tabla no significa que va a quedar un número negativo, sino que significa que le voy a cambiar el signo. ¿Por qué? Porque si este es mi A aquí, el A aquí es menos 4, el A ya estaba negativo. Entonces cuando yo lo ponga aquí me va a quedar menos de este menos de acá, de la fórmula, por decir así, de la tabla, y el A, que el A es menos 4. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque ese menos y menos nos va a cambiar el signo. Entonces al final de cuentas la coordenada Y me va a quedar como 4. Lo que hice fue que este A que tenía aquí, que ese A era menos 4, lo cambié, lo pasé de ser la coordenada X a la coordenada Y le cambié de signo. Mucho cuidado con eso. La coordenada B, si era positiva, era 1, ¿verdad? La coordenada Y inicial. Y ahora me va a quedar como coordenada X. Pero aquí, como no tengo un menos adelante, no le cambio el signo, simplemente lo cambio de posición y me va a quedar aquí adelante, ¿verdad? Entonces, este sería el punto imagen del vértice A. Tenemos que es 1,4. Si vamos a lo que sería la pregunta, el 1,4 es la opción A. Entonces tenemos la respuesta a esta pregunta es la opción A. Espero que me hayan entendido todo lo que expliqué en el video. Si fue así, porfa, denle me gusta al video, suscríbanse al canal y compartan con todos aquellos que sepan que tienen que hacer bachillerato de mate. Acá les ha salido mis redes sociales,
que también me pueden seguir por ahí, me pueden también escribir si tienen alguna pregunta, intentaré siempre responder. Muchas gracias y hasta luego.